mejores años culturalmente de España fueron esos en que se juntaron los cristianos, los judíos, los hebreos y los árabes. Y todo lo intercambiando. Y hay una colección de poemas. Yo he estado leyendo esto, pero me fascina. Un grupo de poemas que se llaman las jarchas. Las jarchas, que es el corillo, el corito de las mochajas, que la mochaja el final de un poema. El final de un poema en uno de esos idiomas se termina con el otro. Y es un intercambio. Qué cosa más preciosa. Hermoso, hermoso. Son nuestras primeras palabras en español escritas dentro del idioma árabe. ¿Quién tuviera una máquina de tiempo para viajar en el tiempo, verdad? Una maravilla. Eso es lo que quería compartirle. Así es, eso es divino. Ay, qué bueno. Doña Rina, pues entonces inicie usted con las jarchas y esas poesías en andaluz. ¿Usted las tiene cerca ahí? Yo la tengo aquí mismo, yo se la quería enseñar a don Fadi. Pues inicie con ese. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer esta noche? A contar y hacer poesía nosotros. Okay. Maria, are you Italian? Is that an Italian last name? What, my name? No, Maria. Oh, yeah. Iacometti. Yes. María Inés. María Inés Iacometti. María Inés Iacometti. Her name is almost as beautiful as she is. Almost. She's a stunner. A poem, a living poem, Maria. Ay, qué linda. A little poetic flirting. So Mr. Matos can be an hour late. He says he missed that first hour. Es extraño que no ha podido entrar Juan Matos. No sé si está fuera de la ciudad. José Reyes, ¿sabes? No, yo he estado un poco ocupado esta tarde. No he podido localizarlo. Lo estuve llamando y no pude localizarlo. Dicho sea de paso, quiero que sepan que estoy de guardia esta noche. O sea, si me entra una emergencia y tengo que salir, pues, y me salgo, ya ustedes saben qué está pasando. Bueno, pues esta noche lo que tenemos es poesía y narrativa. Dice don Juan Matos que las musas nos convocan a la creatividad. Perdón que estaba... Are we still waiting for people? No. Miren lo que tengo también, uno que se llama The Jewish Poets of Spain, los que escribían en hebreo, ibrit. En ibrit. Ese lo es desbaratado de tal manera que lo tengo en rubber bands para que no se me desbarate. Como bien dijo Rina, esas tres culturas, los hebreos, los cristianos y los árabes, convivieron por más de 900 años. Realmente fueron 9 siglos que estuvieron ocupando la península. Así que hubo una amalgama de culturas inmensa, un sincretismo increíblemente maravilloso que dio como resultado muchísimas modalidades. La literatura, la música, la arquitectura. La arquitectura, la agronomía, la física, la química, la matemática, todo fue una riqueza que es producto de esa se llama Love Poems from the Hebrew. Sí. Oh, beautiful. Sí. Ya los hebreos tenían una larguísima tradición en España, porque de hecho aparece en la Biblia, cuando emigran esos hebreos a España, que le llaman sefarat. Así que por eso dicen sefarditas, porque sefarat es el nombre hebreo de España. Así que desde muchísimos tiempos por eso le dicen a los judíos que se descienden de los españoles, le dicen sefardíes. Sefardíes o sefarditas, correcto. Por sefarat. That's right. Sí, sí.
Sí, que José me pregunta que si el mío sí es el documento más antiguo en que aparece escrito, ¿verdad? Documentado en español. Pero era el documento literario más antiguo hasta hace poco. Pero en términos literarios, porque obviamente hay otros documentos, ¿verdad? Como las glosas, que no es un texto per se, son anotaciones a la vera, ¿verdad? De los cantos litúrgicos, pero como obra literaria per se, sí, el mío sí ostentaba ese puesto hasta que aparecieron las archas y las mochajas. Y se creía que eran 600 años, pero son 900. Son 900 años. Yeah. Así es. Rosina, ¿comenzamos? Sí, yo creo que sí. Estamos esperando a Matos, pero vamos a darle la oportunidad a nuestra decana, doña Rina Espaillat, para que inicie con las jarchas y esos poemas andaluces tan tiernos, de ese amor que se muestran esos andaluces. La mayoría son precisamente amor, son poemas de amor, de un profundo lirismo. Sí, sí. Sí, tú me dices que me quieres, que están frente a un balcón, la joven esperando. Sí, unos poemas lindísimos. Sí, y tenemos también aquí... Si no hay muchas cosas que hacer, María Inés nos canta y la pasamos bien, no hay problema. No, y Bueno, aquí está don Luis Carvajal también. Liliana Bilbao, bienvenida Liliana Bilbao. Buenas noches. Boliviana estadounidense. Buenas noches, gracias. María Inés Iacometti, Argentina. De todas partes, ya tú eres universal, ella es una cosmopolita. Nos estás presentando muchos poemas de tantas personas, tanta gente que estamos conociendo, de verdad que sí. Tienes muchas cosas que decirnos, María Inés, cuéntanos. En este primer aniversario que tuviste de Infinitas Conexiones, ese espacio, Infinitas Conexiones, ¿qué representa para ti? Ese ensanchamiento de la amistad, del amor en todo el universo. Y en realidad es una idea que surgió con una amiga española y bueno, así como nosotras pudimos establecer el contacto a través de otras personas, nos quisimos proponer puentes, proponer nosotras instrumentos para que poetas de distintas partes del mundo se pudieran conocer. Y entonces hacemos un encuentro, solamente un encuentro por mes, y siempre son invitados distintos. Entonces en la sala vamos uniendo 4 invitados de ella con 4 invitados míos, y en esta oportunidad, bueno, festejamos, en el mes de junio festejamos justamente un año de celebrar estas reuniones y la gracia de haber convocado a más de 85 poetas de 3 continentes, ¿sí? Porque no solamente Europa, América, sí señora, tuvimos la gracia de que doña Rina nos acompañe, Rosina estuvo también, José, y de a poquito, como esto continúa, vamos a ir convocando a todo Miércoletras para que, bueno, se puedan seguir extendiendo estas infinitas conexiones de las que nos encanta hablar. Así que muchas gracias, Rosina, por esto. Sí, estamos muy agradecidas, de verdad, de que estés en Miércoletras, uniendo corazones, uniéndonos. Aquí estamos, doña Liliana Bilbao, bienvenida, don Luis Carvajal. ¿Ya está lista, doña Rina? Ay, sí, ¿cómo no? Ah, pues adelante, doña Rina. Eso se llama Romantic Ballads from the Great Judeo-Spanish Heritage, la herencia judío y español, que también incluye a los árabes más tarde. Dice romances. Y dice uno aquí, yo creo que yo leí esto una vez hace mucho tiempo cuando comenzamos con Miércoles, pero mucha gente ahora que no lo ha oído. Este se llama Noches, Noches. Noches, noches, buenas noches, noches son de enamorar. Ay, noches de enamorar.
dando vueltas por la cama como el pez en el mar. Ay, como el pez en el mar. Ay, qué noches, la mi madre, que no son de arribar. Ay, que no son de arribar. Eso es un deseo, pero que no se va a realizar. Y aquí hay uno que se llama Abre, yo lo estoy leyendo como está escrito, es en ese español mezclado. Abre tu puerta cerrada. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Yo demando por la tu hermosura, como te la dio Dios. La hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. Wow, qué lindo, qué lindo. Maravilloso. Y de verdad ellas le hacen honor a la belleza, a las árabes, con tanto encantamiento en su rostro. Gente muy romántica. Son gente muy romántica. Y el Y vestuario. aquí hay varios poemas que no se pueden leer en público. Y eso los voy a dejar. Pero bastante interesantes. Hay uno que se llama Durme, mi angelico, y este viene de los hebreos. Durme, mi angelico. Durme, durme, mi angelico, hijico chico de tu nación, criatura de Sión. No conoces la dolor. ¿Por qué nombre ahí me demandas? ¿Por qué no canto yo? Ahí cortaron mis alas. A mi voz enmudeció. Ay, el mundo de dolor. Y esas son canciones tristes. Y se ha descubierto que muchas de las primeras canciones de España y los primeros poemas de España también fueron escritos por mujeres que no dejaron sus nombres, mujeres anónimas, madres y mujeres que cantaban cosas como, ay, se me fue el novio para la guerra, no sé si volverá. Cosas en realidad que vienen de la vida profunda de la persona humana que ni siquiera se molesta firmando su trabajo, porque le parece que no tiene importancia. Y fíjate, ha durado todos estos siglos. Y aquí hay uno que dice la serena. Si la mar era de leche, yo me haría un pescador. Pescaría mis dolores con palabricas de amor. Dame tu mano, palomba, para subir a tu nido. Maldicha que duermes sola, vengo a dormir contigo. Cosas, y este no lo voy a leer. Pero en fin, es bueno imaginarse uno en otra época que ya uno ni recuerda porque nunca la vio, pero quedan las huellas así, las huellas de la gente sin nombre, gente como nosotros que sencillamente existe y que dejan sus palabras y sus pensamientos y sus deseos. Y eso a mí me toca, eso a mí lo siento mucho. Claro, claro. Mucho del valor que tienen las archas y las mochajas es precisamente que era literatura del pueblo popular, pero que los escritores las rescataron y las pudieron escribir porque eran todos, ¿verdad?, de esa tradición oral tan rica que existía en esos tiempos. Y rapidito, importantísimo para la lingüística es que viendo el aljamiado, el mozárabe, el sefardí, hemos ido rastreando cómo era la fisonomía del español en esos tiempos tan remotos, porque no tenemos, ¿verdad?, otra manera de verlo, sino a través de otras lenguas, haciendo lingüística comparativa, y hemos podido seguir las huellas al génesis del español y a su evolución hasta tener la lengua tan hermosa que tenemos hoy, y que seguirá cambiando muchísimo. Y se piensa ahora también que los españoles cuando vinieron a las Américas, muy diferente de los ingleses, por ejemplo, que no se intercasaron con los nativos, con los indígenas, porque era otra clase, era otra persona, otro grupo de gente viva. Mientras tanto es que los españoles, porque habían pasado tantos siglos con los árabes, con los judíos, con toda la gente que vino del Middle East, del este, en fin, ya sabían que existían otra gente en el mundo que no se parecían a ellos precisamente. Y les fue mucho más fácil casarse con las mujeres indígenas y levantar familias, que por eso es que nosotros somos tan
tan variados, tan interesantes, con esta tez diferente, con el pelo de toda clase de diferencia visual. En fin, somos desde el principio, desde España, desde el mismo principio, somos una gente mixta. Muy diverso, sí, Muy diverso. Yo creo multiculturales. que eso es una bendición. Así Maravilloso, es. sí, multiétnico. Y interesantísimo es que está documentado y recogido que durante por lo menos los 3 primeros viajes de Colón, los registros que hicieron varios investigadores, entre ellos uno muy famoso que se llama el registro de Bob Bodman, él recogió, investigó a la saciedad, y la mayoría de los inmigrantes que llegaron a las Antillas en esos 3 primeros viajes eran en un 95% andaluces. Y si nosotros pensamos que fue justo el mismo día, el mismo año, que salieron los árabes y los hebreos de España, cuando salió Colón del puerto de Palos, 2 de agosto de 1492, que se oían los gritos de los unos y los otros porque los estaban expulsando de España. Imagínense que ese fue el español y esa fue la gente que llegó a las Antillas, gente que hablaba un español bastante arabizado. Y por eso tenemos más de 16,000 palabras en el español que ni nos imaginamos. Que todas son las que comienzan con al, todas las que comienzan con al, almohada, alcohol. Albóndiga, todo eso viene. Así es. Sí. Muchísimas cosas que uno se encuentra. José, tenías la mano levantada. ¿Querías decir algo? Sí, precisamente eso que acaba de decir Ana Marchena. Por fortuna de la vida, yo tuve el privilegio de nacer en un pueblo que fue prácticamente colonizado por ciudadanos que llegaron desde la Carbonera en la isla Canaria, perteneciente a España, y pues la mayoría de la gente de mi pueblo son descendientes de los judíos sefardíes o de los judíos anusim. Y mi pueblo, Baní, es conocido porque tienen un afecto muy grande por el comercio. Y según los historiadores, ¿verdad? Algunos historiadores, como el doctor Manuel Valera, afirman de que esa tradición comercial que tenemos es a través de los judíos sefardíes o a través de los judíos anusim. Pero quería decir que hoy estamos recordando algunas cosas de la historia pasada y parece como que el pasado nos está persiguiendo. Y aunque ustedes no lo crean, hemos entrado en contacto directo con Odiseo y la Odisea, porque pues María Inés está ahí, ¿verdad? Como Penélope, tejiendo y tejiendo y tejiendo. Ojalá que no pueda desenvolverlo y pueda cuidar esa herencia tan grande que tiene. De manera pues que, como dijo Ana Marchena, hay muchísimas palabras que nuestro idioma está salpicado de muchas lenguas y muchas son de origen árabe y de origen libanés y de origen, por cierto, judío o hebreo. Hebreo, sí. Sí. La primera vez que yo oí a mi suegra cocinando en su cocina, ella estaba hablando en judío y le dijo algo a su esposo que le diera la cebolla y él le dijo sible. Y yo le dije, ¿y qué es eso, sible? Dice, y él agarró la cerveza y le dije yo, eso se dice en español, se dice cebolla. Dice ella, sible. Cosa muy interesante, cómo se mezclan los idiomas, cómo se mezclan las costumbres. Todavía hay maneras de porvenir, hablar del porvenir, hablar del futuro, iniciar el futuro. Y una de ellas es darle la vuelta a la taza de té o de café. Y como corren los chorritos de café, así uno la mira y uno dice, bueno, viene esto y viene lo otro y va a pasar aquello, que es superstición pura. Pero eso viene también del árabe. Y la lectura de la taza. La lectura de la taza. Sí. Así es. Sí. A nosotros, como nos han ido educando en una manera tan equivocada, haciendo, ¿verdad? Distorsionando la historia, porque la historia es de quien la escribe, ¿verdad? Obviamente quedan invisibilizadas muchísimas voces que han coactuado en ese momento y nos han hecho también creer que el español que hablamos es un español en su mayoría de palabras que vienen del latín, y si bien es cierto que nosotros tenemos una herencia del latín, lo que son nuestras palabras patrimoniales, cerca de un 60%, no es menos cierto que tenemos más
de 40%, quizás 40, 45% de préstamos lingüísticos del griego, del fenicio, del hebreo, del árabe, de todas esas lenguas prerromanas incluso que estaban antes de que llegaran los romanos. De la antigüedad. Y tenemos hasta, ¿cómo se dice? Británico. Tenemos Sí, no, del inglés, que posteriormente, de verdad, del inglés. Y la historia de las lenguas es una historia fascinante porque la historia de la lengua es la historia del pueblo, es la historia de esos pueblos, de esas culturas, de esas naciones, de esas gente. Yo le digo a mis estudiantes que cada palabra tiene una historia de odio, de amor, de pasión, de atracción, de rechazo, de alegría, de pesimismo, de odio, porque cada palabra para entrar a la lengua tiene una historia fascinante. Tiene entonces, que tocar la vida de las personas. Completamente. Todas las palabras nuestras que comienzan con GU, como guerra o... Son alemanas, son del alemán. Esas vienen del ¿cómo se dice? Del alemán, del antiguo sajón, saxón. Saxón. Más viejos ahí, más viejos todavía. Una tribu germánica de las que predominaron en la evolución del alemán. Más vieja que ahí estaban los suevos, los godos, los alanos, los silingos y todas esas culturas que no eran tan cultos. Los célticos. Eso es céltico. Eso es céltico. Sí, sí. Algunas eran célticas, que era un tronco lingüístico de más al norte, y otras eran de más abajo, que es el tronco, ¿verdad?, de los saxones o antiguos. Es fascinante, porque el nombre William, que se dice en alemán y en los Países Bajos, se dice Willem. Willem, G-W-I-L-L-M, Willem. Y para nosotros es Guillermo, que comienza G-U-I. Muchísimos nombres hay que vienen de esos países que rodean el norte de España y el norte de Francia. Claro, y ya muchos hispanizados con el tiempo, como Rodríguez, Fernández, Álvaro, que son todos alemanes, ¿no? Burgos, todos son de origen alemán, todos son de esa procedencia, ¿verdad? Así que ya están hispanizados con el tiempo y no se le ve la huella de extranjeros, pero ya es que somos un sancocho. Ah, sí, un melting pot bien rico. Bueno, vamos a la poesía, que ya está bueno de la clase. Sí. Vamos a la poesía. Y entre Puerto Rico y República Dominicana tenemos tantas similitudes también en cuanto a, como dice Magali García Ramis, la grasita que nos identifica, que todos comemos con mucha grasa. Pero a la vez tenemos muchas diferencias, que hasta que uno no está viviendo en el suelo de otro, no son tan percibibles. Ya cuando uno vive dentro de ellos, entonces uno va viendo, ¿verdad? Y experimentando y sintiendo esas diferencias. Así es. Que no nos alejan, nos acercan, by the way. Así es, pero ¿por qué será que los caballeros están muy tranquilos? Ay, qué bueno. Adelante, don Luis Carvajal. ¿Qué nos trae en esta noche? ¿Qué nos trae? El poema, La voz que permanece, es alentar la resonancia de lo extraño, impulsar al destino, al vértigo, al celaje, a la súbita visibilidad de lo transfigurado, a la potencia paradójica del acontecimiento atrapado en las redes del lenguaje. Absurda maravilla que trastueca reflexión en ruptura. Génesis de alfabetos y sonrisas que reclaman verdades inefables. Sensualidad de artefactos anatómicos que disuelven el aura y el ocaso. Más allá de la huella de los cuerpos, de la experiencia sensorial de los fantasmas, de las aprehensiones, de los estremecimientos del lenguaje, de académicas gárgaras canónicas que congelan la voz contra el olvido, de no querer decir y no callarse. El poema es la voz que permanece. En ella, el verso es Dios para crearse. Bueno, vamos a seguir en esa misma línea. Génesis tiene un epígrafe de una canción de Silvio Rodríguez que dice: y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. ¿Sabe acaso el poema qué es poema?
Para saberse verso, un enunciado, ¿es suficiente que él mismo se proclame o requiere el apoyo de otros versos que lo absuelvan y libren del pecado? ¿Quién comprobó el poema primigenio, gutural desconcierto bajo el árbol, que al hacer verbo al mono lo hizo hombre y al hacer verso al hombre lo hizo humano? ¿Quién bendice metáforas y tropos? ¿Quién certifica el canto bien logrado? ¿Consultar como Emily algún sabio? ¿Esperar de los dioses un milagro? ¿Sencillamente ser como la rosa, como el agua, como el beso o el verano? ¿Sabe acaso el poema que es poema? ¿Es un don, un castigo o un milagro? En verdad, lo proclamo, no me importa. No me absuelvan ni libren de pecado. Yo, humano, hago versos y hago rosas, hago el agua, hago el verso y el verano. Wow. Oh, Precioso. qué hermoso, qué hermoso. Precioso. Bueno, no sé si leo tejedor, como alguien habló ahorita de mayas y tejedor, y todos vamos al origen de la palabra y del poema. Tejo redes de palabras para atrapar lo que sueño. ¿Será mío lo que invento? Pensamiento, sentimiento, seres de carne y de sombra, y la luz, y lo que asombra, y lo divino y lo humano, lo extraño y lo cotidiano, lo que se calla o se nombra. Los pasillos sin alfombra donde la verdad transita, el verso que se permita dormir en cada aposento y develar cada invento y proponer aporías y desmentir las teorías y profanar cada altar. Será mía la sin par percepción de mis sentidos, serán míos los latidos que retumban en mi pecho, lo que conozco sospecho y el silencio con que hablo y la voz con la que callo y las verdades que miento y la mentira que intento borrar de la historia mía. Tejo redes de poesías para atrapar la palabra y en el poema se halla lo que sin soñar encuentro, sombras, luces, sentimientos, lo extraño y lo cotidiano, lo divino y lo profano, lo que se calla o se nombra, lo que al pensador asombra y lo convierte en humano. Oh, that's gorgeous. Eso es suyo, don Luis. Sí, sí, son míos. Son divinos. Usted piensa en versos. Sus pensamientos son versos. Luis, pero a no llegar a esos poemarios, Dios mío. Óigame, si usted entra a mi blog, Cucho Poeta, Ah, ahí están todos. ¿Cómo Yo se estoy llama? leyendo del blog. póngalo en el chat. Bueno, lo voy a poner en el Sí, chat. sí. Por favor. Yo estoy leyendo el blog y ahí están todos. Usted lo publica todo ahí. Oh, qué bien. No, qué no, bien. yo tengo todo y hay una parte, sí. Ajá. Pero hoy yo seleccioné, todo lo que seleccioné tiene que ver con eso, con el origen del lenguaje y la palabra y la evolución de la palabra. Ahorita quiero leer algunas críticas a los enfoques lingüísticos, pero desde la poesía, cuando vuelvo a mi segunda ronda. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad a Fadid Youssef, si quiere comunicarnos algo. Fadid Youssef, presentarse acá y para conocerle mejor. If it's possible, you speak something to this meeting. Open your speech and please read something in your own language. That would be wonderful. Well, Rina, I don't write or read in Arabic, but I can read one from my book if you like. Please. Okay. It's called Suggest. It's from my first book. Suggest a long dirt road to me, lined with trees. Suggest it winding today in a late December freeze. May I ask this of you? May this be, since you are already painting with brush, you see, a lake on the left, if you please, swallowed by a horizon in mid-breeze.
I promise I will remember. I promise I will believe. You gave me life. You gave me breath to breathe. You gave this to me, dear Mother Muse, from which all artists and poets skillfully choose. You don't give any clues, rather speechless you are. A willow shaken naked as of end of fall. But I wrestle with you still, till I shake all your shade, leaving you hanging on my last word as I swing from your bows and cackle at my ignorance, ignorance that desire to beat the drums with my bones. Oh, it's lovely. Thank you very much. Thank you very Hello? much. If you please, Rina, if you can. Hello? It's wonderful to hear somebody admitting that he laughs at his ignorance. I think we could all do that. It would be a good idea to do that once in a while. It's modesty. Did you hear the whole thing? Because I didn't hear anything. Yes, yes. Thank you. Who's reading next? Ryan. Next. Ryan, Liliana Bilbao. Bienvenida, Liliana. Después que tuvimos esa sesión tan interesante de la Pachamama, ¿qué nos traes hoy? Disfrutamos tanto. No preparé nada para leer, pero escuchando que mencionó lo de tejer, yo tengo un poema que hice sobre el tejido a mi madre, pero lo tengo que traer luego. So, doy el paso a otra persona y luego lo traigo. Ok, gracias. Yo quería estar calladita disfrutando, pero sí puedo leer algo luego. Gracias. Sí, saludamos que mañana estará de cumpleaños nuestro querido contertulio, el doctor Lorenzo Araujo. Nació el 7 de julio y él ha regresado a República Dominicana. Lo hemos estado esperando en esta noche. Le damos la bienvenida a su país después de unas décadas fuera. Viene de regreso a su patria. Le damos el abrazo fraterno y solidario y nuestras felicitaciones en su cumpleaños mañana. Y que tenga muchos más. Así es, que la vida sea fructífera y plena de alegrías y bienestar. José Reyes, hace mucho que no te escuchamos. José, cuéntanos tus reflexiones, tus poesías. Tú siempre estás pensando, tú eres otro que vive pensando en versos. José. El micrófono, please. Ajá, ahora me escuchan. Ahora sí. Le comentaba que no tengo nada mío esta noche porque había tomado una lectura ahí de René Rodríguez Soriano. Y también, como se estaba hablando del lenguaje y así sucesivamente, y al escuchar los poemas de Luis Carvajal, me llegaron a la memoria que yo he escuchado muchísimas descripciones de lo que es poesía, de Juan Freddy Armando, de Rina May profundamente, que yo he sido la primera poeta que me ha hecho ver, tocar la esencia del poema viviente en otro sentido. Pero yo quiero compartir con ustedes una descripción de lo que es poesía, escrito por el maestro Octavio Paz en su obra El Arco y la Lira. Y yo quisiera que ustedes presten atención a esto, porque yo creo que es la descripción de poesía más profunda que yo jamás haya podido leer, y yo quiero compartirlo con ustedes. De la obra El Arco y la Lira de Octavio Paz, describiendo lo que es poesía, presten atención a aquellas personas que escriben y se inspiran. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. La poesía es pan de los elegidos, alimento maldito. La poesía aísla, une, invitación al viaje,
regreso a la tierra natal. La poesía es inspiración, respiración, ejercicio muscular. La poesía es plegaria al vacío, diálogo con la ausencia. El tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. La poesía es oración, es letanía, epifanía, es presencia, es exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Esa expresión histórica de la raza, naciones, clases. La poesía niega la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Oh, wow. Yo no sé de este hombre, realmente me conmovió de tal manera que yo tuve que llamar a Juan Mato. Le dije, Juan, yo sé que tú estás durmiendo, pero escucha esto. Y yo quiero que ustedes se busquen esa obra. Esa obra se llama El Arco y la Lira. Y por primera vez me la recomendó Eduardo la Antigua. Y pues no fue hasta hace 2 meses que me llegó. Dura mucho para llegar, sí, pero es una descripción tremenda de lo que es realmente la descripción de la profundidad de la poesía. Yo tengo aquí 2 trabajos cortitos de apenas 5 o 6 líneas de René Rodríguez, de su obra Queda la música, de la colección Sendero Narrativa. Uno que se titula No se me ocurre nada y el otro Plan de fuga. No se me ocurre nada, está hablando René. Decir que digo y no digo nada. Pensar, pienso todo el tiempo. Rondo y giro por los mismos contornos. Contar, no cuento nada que no sean las horas, las que faltan para que se crucen las agujas y se desaten a mano suelta las hélices de la locura, la pasión y el deseo de soñar. No sueño nada. Apenas duermo y voy por la noche y el día como suicida que se baña en los caudalosos filos de la navaja, sin miedo, con fe, con hambre y con las ganas de vivir todas las muertes que presento en tus latidos. Plan de fuga. La historia puede nadar en las afueras de la historia, que como dice Margarita Duras, sucede por la ausencia de esa historia. Su lenguaje sin lengua se baña en las aguas infinitas de la imaginación de una lectora que va a la historia sin prejuicio, sin carnet de identidad y sin manualito de fórmulas preceptivas. Con la espoleta del placer depitonada y suelta, una lector participativa capaz de construir y destruir todas las historias como las leyes y gozar a todo viento de la desnudez de un texto que se deja leer por el gozo de gozarlo a toda sed. Inmenso. René Rodríguez Soriano. Yo sé que Dios lo tiene en un lugar lleno de luz. Gracias. Así es. Sí, muy, muy romántico, muy hermoso. Sí. También vamos a dar ahora a María Inés Giacometti, si tienes algún poema que quieras compartirnos. Sí, cómo no, con mucho gusto. Este poema va a estar en un libro que en poquito tiempo va a estar disponible, que escribimos con Ever Sousa, ¿sí? Wow. Con nuestro querido amigo de Uruguay, nuestro embajador de arte poética latinoamericana en Uruguay. Me ha hecho el honor de aceptar esta aventura de escribir un poemario juntos. Así que, bueno, de ese poemario que se llama Con vocación de pájaros, ahora este poema que se llama Estaba herida. Esa tarde, cuando los rosales lloraban sus últimos pétalos
y el cielo parecía querer cerrarse para siempre, la encontré. Estaba herida. Lo supe por el frío y por el gris. Apenas parpadeaba. El invierno tiritaba en sus labios. La mudez aterraba a los pájaros. Ellos planeaban en el viento sin resistencia, huérfanos de nidos, como en espera. No supe su desgracia hasta que acercándole mi oído pude absorber un susurro. Comenzó a llover. De rodillas ante ella no podía discernir si al tomarla entre mis manos reviviría o sería su fin. Yacía cerca de un papel completamente blanco que parecía llevar en sí toda la frustración posible. Estaba fuertemente abollado y aunque se le percibía el dolor, no estaba roto. Una pequeña brisa despejó mi rostro y acarreó levemente la que entendí era una última esperanza. Miré hacia arriba. Las gotas me dieron permiso. Cesaron su caída. En lugar de tomar a ella entre mis manos, con todo el cuidado del que fui capaz, alicé el papel. Traté de darle la ternura que antes le había faltado. No sabía quién lo habría maltratado, pero aún podía sanar. Equilibré sus vacíos y logré un poco de plenitud. El cielo cedió en su obstinación y algunos pájaros volaron más cerca. Ella, débil, con latidos inaudibles ya un poco mojada, todavía palpitaba. Solo le acerqué el papel lo más piadosamente posible y esperé. Él, con voluntad restaurada, extendió su arista superior izquierda y comenzó a deslizarse completo debajo de ella. Sonó una melodía tenue cuyo origen no descubrí, pero como un preludio de luna, reviviendo la magia, ella, la palabra, se aferró al papel y en una oda feliz en su blanco se escribió: gracias. Bueno, como hoy era un poco narrativa, un poco poesía, ¿No? me gustó Ternura, traer. ternura, qué manera tan sublime de hablar de la palabra y el papel y la tinta. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Ya yo estaba Me casi inspiró llorando. Luis, Ya yo me estaba casi inspiró Luis llorando. hablando, bueno, la verdad es Pensé que que era un ave. Bueno, Pensé que si era un yo ave. inspiré tal cosa, ojalá siga con tu inspiración, porque muy bueno. Muy buena, muy buena. De bueno, verdad que bueno. sí. Una Ojalá yo noche. algún día poder escribir así. Bueno, sí, Uy, esta por muchacha favor. tiene una sensibilidad y una manera de llevarnos al asombro de las palabras. El asombro de las Gracias. palabras bien Ah, ya, dichas. yo tengo un texto que se llama así mismo, Asombro de las Palabras. El asombro de las Qué palabras bien. bien dichas y sobre todo con esa ternura, María Inés. Esta noche está muy tierna. Comenzó con las jarchas y el andaluz y don Fabi Youssef nos ha traído toda esta inspiración, ¿no? Del Qué andaluz, hermoso. ¿sí? De los Qué griegos hermoso. y todo esto. Doña Rina estaba Grande. hablando, pero tiene el micrófono apagado. No escuché lo que quería decir. Adelante, doña Rina. No, está apagado el micrófono, doña Rina. A ver. Ahora sí, Ahora sí. yo creo que todo el mundo está inspirado porque estamos Sí. hablando de nuestro oficio. Este es el oficio que todos tenemos, o mejor Sí, dicho, la señora. locura que todos tenemos. Hermosa, bendita excusa la poesía, ¿no? Yes. Gracias, Rosina. Sí, Que qué pase el que hermosura, sigue. qué hermosura, qué El que debe, hermosura. el que debe de la palabra ahora Dios es te Ryan. bendiga, Dios te bendiga, María Inés, por esa sensibilidad
y esa maravillosa manera que tienes de expresarte. Sí, yo quiero también, como don Lorenzo está de cumpleaños, él tiene unos versos, Elina, también que son sumamente lindos. Y quiero decir algo de él. Este poema que dice, el ser que soy con ella, porque Elina está en mi ser. Fluye el agua que esconde reprimida la intimidad del vientre de la tierra. Corran, no, realmente no era eso, no. Es que son maravillosas las poesías de don... espérate. Elina, en este poemario, él le dedica los más hermosos y tiernos poemas a Elina. Y él dice que él es como si fuera ella, él se siente ser ella. Es impresionante la manera como se conjugan esos seres y la belleza con lo que lo expresa. Adelante, Ryan. Ana, ¿quién? Ryan Ryan, tiene está muy la calladito. mano levantada. Sí, Ryan. Él está pidiendo la palabra, Ryan. Estaba bajo perfil escuchando. Bueno, para mí más que un placer nuevamente el compartir nuestro oficio, como dice Arena Mar, ya que estamos cortados por el mismo cordón umbilical, las letras. Bueno, en esta ocasión no leeré poesía, porque yo leo poesía cuando estoy triste, pero yo voy a leer narrativa ahora. Este pequeño relato se titula Ensueño. Lo voy a leer un poco despacio porque es un tanto complejo así escuchándolo leer. Dice, ¿acaso cree usted que fue una especie de ensueño despierto o creación imaginaria que le aconteció al leer el letrero sobre la recompensa que recibiría el hombre que pasara una noche en la mansión embrujada del condado de Jalisco? No fue así. Ahora estás montado en un taxi amarillo marca Toyota del 96, camino a ganarte sin problema alguno toda la plata ofrecida por estar en la estadía abandonada a las muñecas, aunque a fin de cuentas son numerosas las anécdotas que has escuchado en todo México sobre los sucesos paranormales que allí ocurren, pero te sientes fuertes y además no es por mucho tiempo. La mañana de noviembre es agradable. Los cafés de Guadalajara abren sus puertas a espera de clientes. Las casas expulsan un olor acre que te causa náuseas. Desde el asiento trasero, sacas del bolsillo de tu pantalón favorito un viejo libro de sonetos de Quevedo. Enciendes un cigarrillo. Mientras el humo te acaricia las carnosas mejillas, empiezas a leer. Siempre te ha interesado la literatura que abunda sobre la muerte y el más allá. Crees en la reencarnación. En tu gran narrativa, que por cierto excede los 4 tomos, has tratado dicho tema, pero al diablo con tus publicaciones panfletistas, que tan solo han servido de satisfacción a las editoriales y tus amigos más cercanos que te veneran como todo un chejo latinoamericano en tu presencia. ¿Verdaderamente todo eso está ocurriendo en tu vida? Sería indudable, pues el conductor Felipe Aguayo, el mismo flaco viejuco y más pálido que un enfermo que conoces desde tu infancia, es quien te transporta por la avenida de la Solidaridad Iberoamericana, cruzando por la antigua carretera a Chapala. Sientes brevemente un ligero dolor de cabeza que se desvanece cuando llegas a las muñecas en 20 minutos más tarde. Con pasos imprecisos, te desmontas del vetusto auto que más luego desaparece en el camino de los arándanos, dejando detrás una tormenta de humo. De un manotazo, asesinas una mosca que entonaba una canción de Bad Bunny en tus oídos. Caminas, te detienes, la voz del silencio pide que no entres al lugar. Estás solo y triste. No eres un hombre, canalla. ¿Dejarás nuevamente que la cobardía conduzca el monorriel de tu vida? Frente a tus ojos se extiende una mega mansión de 4 pisos que dentro de una zona urbana abordarían aproximado de 2 manzanas y media. Hay posibilidad de 3. Su color, aunque maltratado por las feroces garras del tiempo, es de un barniz oscuro, maloliente. Sus puertas
que quizá fueron talladas en su construcción de una madera preciosa, son muy grandes, cuyos marcos están revestidos de un estilo gótico clásico en cuanto a sus fortificados ventanales, que también con baño gótico, aunque tardío, se extiende por toda la morada. Al llegar al umbral, un sonido muy lejano penetra en tus oídos, dejándote medio mareado por unos segundos. No obstante, nada impidió que ahora estés abriendo la puerta principal, apreciando toda la magnitud del lugar. Caminas por el piso carcomido de roble, que gime a cada pisada. Al llegar a la puerta, a la primera sala, te maravillas cuando observas una veintena de cuadros retratando varios héroes, incluyendo los de la Revolución Mexicana. A su lado, adherido a la pared, se puede ver 3 estanterías con antiguos volúmenes, uno de todos los cuadros, el más pequeño, perfectamente intacto, llama la atención inmediata que en usted, que se detiene y aprecia, corresponde al retrato del inmortal Benito Juárez. Son las 9 de la noche y los búhos empiezan a expresar su temor. Ya hacen 3 horas que entré aquí, te preguntas asombrado. Deseas olvidar el castigo que propina el tiempo a tu conciencia. De todos modos, ya nadie detendrá tu natalicio 70, el 20 del mes entrante. Es en ese momento cuando un viento frío, congelante, se apodera de tus adentros. Todo es tan paradójico. Empiezas a entrar en calor, sudas más que un deportista ejerciendo interminablemente su disciplina. Todas las luces se encienden y apagan sin treguar. Aquel sonido lejano, como tambores en rituales africanos, te arropa los sentidos, están encima de ti y eres parte de él. Tan pronto intentas emprender la huida para no se sabe dónde, escuchas abrir y cerrarse todas las cerraduras, y bajando las escaleras en espiral, observas a una muñeca de porcelana vestida de blanco de pies a cabeza, el pelo castaño y ligeramente suelto. En sus 2 manos de algodón sujeta a una niña palideciente, boquiabierta, muerta, que sangra por las extremidades. La sangre se derrama hasta el último escalón. No sabes qué hacer. Piensas que todo está perdido, que serás devorado por la muñeca suicida, que nunca debiste entrar al café a tomar un coñac y detenerte a leer el letrero que te hizo crear en el túnel de tus pensamientos la mansión inexistente de las muñecas. Fin. Wow. Bueno, Ryan se está decantando como un contador de cuentos, poeta, ensayista, Decimero, articulista. Ve acá, reseñador de libros. Te felicito, Ryan. Y así, qué bueno, qué bueno. Estás empleando tu tiempo. Muy bien. José Reyes tiene... Ryan. Que te vaya bien, José. Buenas noches. Gracias por estar. Tiene que ausentarse. Enviamos saludos a Juan Matos, a Mercedes y a Eugenio, que está de viaje, está regresando acá. Adelante, don Yusef. Fadi Yusef, if you can show your book, your title, the title of your book. Yes, The Homeless Gentleman. Wow, The Homeless Gentleman. Oh. ¿Y eso es en inglés? Yeah. My sister-in-law actually drew the cover page. Yeah. Beautiful cover. I wanted to read another one if we have time. I don't know if it's my turn again or I don't know. Do I have time to read one? Sure, read away. Can you hear me? Yes. What's that? Are you going to read something? Okay. Please do. Yes. Is that all right? It's called The River. The River. 1,000 white horses gurgling in mourning, steel light that bends before breaking, like glass light years that shatter to keep
an appointment with the ocean. Sleeping bankrupted banks indebted to the sun. Old fishermen catching. Schools of fish running in the hall. Mother hangs clothes to dry on father's one-liners. I dip my tears in the river, and like crystal children, they cry and shiver in the cold marble eye. I weigh my scales and I've caught only worries. The red barn has nothing to say and is hooked on silence. The rooster cockadoodles the do's and don'ts of the day. Fishermen gods in the sky drop their lines made of rain. Everyone gets caught off guard and lured inside. If you listen carefully, you can hear the devilfish fishing for souls at night. That looks very beautiful. That sounds very beautiful. And the images are beautiful. Did you hear me? Yes, I could. And I wish you would send it to me because I would love to read it aloud the next time in Spanish. If you could send me that by email, I would be grateful. Oh, I can do that. Yeah. Okay. It's RP Espaillat. My name Rena, is that your email right there on the screen? Yes, that's it. You got it right under rpespaillat@comcast.net. At Just send me the Comcast.net. I'll do it in Spanish if you want. I'll send it to you. Okay. Thank you, Fabi. Thank you. I will. All righty. Adelante, Liliana. Sí, tengo You're poemita que welcome. escribí precisamente a mis poemas. Ujú. Lo escribí en una introducción de un poemario y comienzo diciendo al lector, te ofrezco estos mis hijos, mis poemas, mis ofrendas. Mis hijos, imágenes sonoras para abrir conciencias y desafiar eternidades. Estos hijos, grito visible en versos y lienzos, no traen belleza dormida, no, sino la que estremece crispados nudos y galvaniza el alma de preguntas. Traen aquella belleza que para hacerse pura vida tuvo antes que sacudir mis pupilas y granizar mis lágrimas. Sí, esa belleza te traen, la de los elegidos, la que desgarra y conmina al silencio, porque desde hace muchos soles vine preñada de una ensimismada pasión y tuve que desnudar mi alma para parir estos mis hijos, porque dejé por ellos abierta la herida de mis días. Y tú, y yo, creadora creada, te ofrezco mis hijos, que desde hoy no serán más mis hijos, sino tuyos, del cosmos. Desde hoy serán quizás diadema de moradas desconocidas, vetas de minas sedientas, testigos de cuitas ajenas, puertas, flechas, metas, quizás historias, mas no serán ya mis hijos. No serán ya ni mi dolor, ni mi alivio, ni rito, ni sortilegio, ni mi amanecer, ni mi refugio. No más mis flores inacabadas, ni mi meta, ni mi huella siquiera. Nunca más mis jazmines confidentes, nunca los mismos incendios en el pecho. Estos hijos, impregnados de mi canto, de mi silencio y mi historia, seguirán desde hoy el camino solos, y solos despertarán eternidades, alcanzarán cumbres y estrellas. Contigo me estás leyendo, podrán ser
Cumbres y estrellas. Wow, qué hermoso, Liliana. Hermoso. Desnudando tu alma para parir tus hijos, que son de todos, de la humanidad. Adelante, encantadísima, querido Juan Matos. Nos haces falta. ¿De dónde has estado? ¿Dónde has estado? Hola, hola. Todos te Hello, estamos hello, Hola, esperando. Juan Mato. Estábamos haciendo desorden sin ti. Aquí estamos sin No. ti, estamos inventando. Como decía un Hello, político, Fanny. un Thank you for coming político back por to ahí. Miércoles. I Juan was- Mato, sin ti. Ajá. Se hunde Se hunde este país. Inventando, como decía un No. político por ahí. Fari, as I told you, I was in another meeting enjoying learning in a creating writing for children literature, and I'm trying to learn. It was an interesting class. And then here we are. Yeah. And you are coming in English No, language. Fari is there. I want to welcome him back. Okay. Muchas gracias una vez más por hacer de Miércoletras lo que es y nada con el entusiasmo. Yo aproveché un receso y le hice un saludito y me alegra de que estén compartiendo poesía y literatura. Mientras Liliana Bilbao leía, recordé que precisamente casi la agarré de los brazos para subirla en el Colegio San Agustín, donde estudiábamos allá en España, y fue su primera lectura en público y mírala ahí está, tanto que tuve que insistirle, ande venga. Ahí está la gran artista. Gracias, María Inés, por compartir los textos que recibiste, y felicidades a Ana por ese reconocimiento del movimiento interiorista. Han pasado cosas maravillosas, muy, muy buenas. Aquí estamos entonces, disfrutando. Supongo que Cristina entrará también porque estábamos, sí, ya está ahí. Buenas noches a todos. Sí, hombre. ¿Quién lee ahora? ¿Y usted no tiene un poema o quiere tomar un recesito? Déjame escuchar a Cristina. A Cristina, que creo que te envió un texto. Yo le dije, no, mándaselo a Rosina y venga listo a leerlo. Yo le compartiré algo. Sí. Luego de Cristina, Ana Marchena tiene también una lectura pendiente. Adelante, Cristina. Adelante. Sí, buenas noches. Me gustó mucho el taller, Matos. Me gustó mucho. Muy bueno. Sí. Esta es una reflexión que ya yo había medio leído en otra intervención. Es acerca del cambio climático y cómo la madre tierra se siente por eso, por lo que le estamos haciendo. Se llama reflexión, se llama Raíces Infinitas. Dice así: breve e infinito, conviviendo en múltiples espacios, transformándose a cada instante ante nosotros. Triste degradación, cómplices activos, silentes. El infinito, nuestro destino, inconsciencia que ha desidealizado nuestra unión, nuestra naturaleza, ha sido golpeada por entes subversivos. Se ha malogrado nuestra supremacía. La alardeada razón humana ya no es más. Mundos en otros planos y en el nuestro que no conocemos, pero ¿en cuál de ellos existe el poder que lo hace imperecedero y que lo hará prevalecer? Las aguas en su eternidad desdibujante, los aires que mecen nuestros sueños, la tierra con sus enraizamientos rotos por inoculaciones mortales, pariendo hijos y viéndolos morir. ¿O no? Transformarse y volver a su seno, a sus entrañas, pero enfermos. Está triste nuestra madre, porque las transformaciones de sus hijos no son como solían ser. Se han tornado mortales, adefésicas. Las hojas se han oxidado, están heridas de muerte en las alamedas. Las aguas de los mares se han vuelto duras, ya no son curativas. Brisas plagadas de tormentas
con aguas enfermizas y de destrucción. Así es. Gracias. Magnífica Sí. reflexión. Una reflexión muy dura de aceptar, pero es la realidad. Es la realidad. Tratemos de cambiarla, ¿verdad? Bueno, La tierra está siendo amenazada. hay que organizarse para eso, hay que pelear sobre eso, hay que responder. Este domingo hubo aquí un encuentro maravilloso del movimiento ambiental y movimientos sociales que asumió un compromiso en el país, y con todos los grandes encuentros estuvo también acompañado de la poesía. Quería Luis, ay, perdona. Adelante. un minutito. Quería felicitarte porque vi en Facebook, vi la intervención de cómo unas muchachas que pertenecen a Aquelarre le leen a los muchachitos que venden coco en la playa, a los rayanos. Sí, sí. Y eso me gustó mucho, me gustó muchísimo. El aquelarre es un espacio de vida que por lo tanto es un espacio de resistencia desde la poesía. También de presente y de futuro. También, pero como última intervención, yo estuve leyendo aquí que en la zona de los estados del centro están inoculándole a la tierra, aquí, le están inoculando el fracking, el famoso fracking, metiéndole sustancias, y eso, dice el Departamento de Geología de National Geological Survey aquí en la Columbia University, ellos dicen que eso va a provocar más temprano que tarde, el Big One, un terremoto masivo, dicen ellos. Quería compartir eso. Oh Dios, qué noticias tan desgarradoras, ¿no? Pero en este país pequeño, en el centro del mundo, herencia del dolor, amenazado a muerte por los astros, este país sangrante y humillado 1000 veces y amenazado a muerte por los dioses perversos. Eso dice Lorenzo Araujo en su poemario. Adelante, Ana Marchena, vamos adelante con la poesía. Gracias, Rosina. Buenas noches a los que nos había saludado. Juan, Cristina, qué bueno verlos. Pues gracias, hermano. Voy a compartir con ustedes 3 poemas cortos que hacen, ¿verdad?, referencia a ese cordón umbilical, como le llamó ahorita Ryan, que es la palabra, ¿no? Y dice así. El primero se llama Explosión. Una sensación de frescura descendía, explotando en colores inventados, sorprendiendo cada poro inundado, neblinando pensamientos muy sentidos. Un fragor de luces gargantado reventó en estallidos de gemidos. Rebelde, la palabra impronunciada desgranó las voces escondidas. Sin fuerza, rendida, invocaba el poder avasallante del delirio. Traidor que no responde mis plegarias, y salió detonando en artificio una cadena de locuras arriesgadas, acompañadas de formas lagrimadas. Asomaron piadosos los murmullos, sometidos al yugo del silencio prolongado. Resonaron irredentos los fonemas presagiados, escondiendo en sus formantes los secretos. En palabras transformadas, ya liberada del bendito maleficio, hecha añicos, el alma me creaban. Y la otra se llama Espíritu Rebelde. Dice así: se va cuando quiere, a veces regresa, otras no. Por momentos se disfraza y juega con sus esclavos. Es impredecible, altiva y humilde, soez y sublime, efervescencia y remanso. Noche, día, muerte, vida, fuego y lluvia, valle y montaña, catarata y lago. Explosión que sueña con dormir en paz. Es la palabra, la de hoy, la que para en mis labios y resiste ser musada. Wow. Y la última. Bravo, Ana. Qué hermoso, gracias. Qué hermoso. Y esta que me encanta a mí porque soy la lingüista, ni modo, se me sale. Se llama oración lingüística. Acogida en tu regazo generoso,
Protegida del asedio del silencio, voy a ti, refugio fonemado. Abrazo certero en los desdenes del destino, el verbo arraigado en el espíritu infinito, ese que prodiga el perdón reiterado, tantas veces morfemado. Oh bendito, tantas formas tamizadas por los siglos. Mas el eco de tu voz inconfundible me recorre, desde el adentro inobservado, ese que tú conoces tanto, ese que tú acunas como un niño, y en cada abrazo una palabra salvadora me regalas. Esa llave de los cielos que articulas en lexemas entonados, cornicopiados en la polisemia del sentido. Qué remedio, qué bálsamo en las angustias afaciales, lanzas de costado con vinagre, via crucis interminable del humano, y ese abrazo misterioso de sonidos cadenciados que solo entiende cada uno en su calvario. Es la oración matutina que recibo en la luz de la prismada aurora. En tu brisa festoneada por el trino de las aves, campanita celestial a mis oídos, por el verde gregoriano circundante, por cada flor pujante embotonada, esa es la palabra, la que se resiste en ti y en mí. Wow. Esta es una noche de palabras. La palabra, nuestro idioma español. Palabras, tan solo palabras. Gracias. Sí, estamos muy contentos en esta noche de anunciar que João Coelho ha sido galardonado como Premio Anual de Literatura Infantil con sus cuentos con estornudo y arcoíris. Y estamos muy contentos con todos los ganadores. Edwin Disla en novela y otros más en ensayo. Qué bueno que se está premiando la calidad literaria. Felicitaciones a todos. Ahora les toca la palabra a nuestro querido Juan Matos. Juan Matos y a Luis Carvajal. ¿Se está cerrado, Luis? No, estoy aquí. Estamos acá. Está aquí. Pues vamos a atrevernos a conquistar a los ganadores para tener una noche con ellos o un par de miércoles, claro. Claro que sí, debemos hacer eso. Sí. Bueno, señores, después de la trilogía y toda la poética que ha pasado por ahí en los últimos años, estoy desempolvando unos intentos de narrativa. Oiga, ¿cómo le llamo? Intento de narrativa. Y estos son los últimos segundos de Jacinto, el que se ahogó en María. Ese fue un cuento viejísimo de la década del 90 que anda por ahí. Y bueno, ya ustedes conocerán a Jacinto. Les voy a leer los últimos segundos de Jacinto, el que se ahogó en María. Golpes de pecho dio en las puertas de los rincones ocultos de su corazón, pero estos estaban tan repletos que hasta las paredes parecían asfixiadas. Consciente estaba de aquel cuarto innombrable. Lo resguardaba con celo de cíclope. Casi se lo negaba a sí mismo. Temía enturbiar el sótano de sus espejos, pero lo herniaba esa pesada carga de resquemores. Le urgía descargar y lo hizo, solo para verse en 1000 pedazos rotos. Recogió sus pedazos, se armó rompecabezas, pero en vano. Se quebraron de nuevo los cristales del espejo que armara. Se rompieron de espanto en lo que vio. Vio su vida desnuda, hecha un instante. Descubrió al que era él y no era. Descifró a la que fuera él. Se preguntó 1000 veces los cómo, pero no alcanzó respuestas. Los cuándo ni los dónde tampoco respondieron. Jacinto alcanzó a ver desnudo al que, vestido de él, se metió en una luz que pareció ser ella, su María. Solo entonces, dentro de ella, de su María, reconoció al holograma que pidió y pidió y pidió a diestra y siniestra todo. Pidió el instante de su decisión. Siguió pidiendo Jacinto, su duelo entre el deber y la pasión. Ella, su María, respondió resuelta con un volcán de labios laveándole la piel, pero él siguió pidiendo y ella, su María, no titubeó. Renunció a su legado, a su nombre, a su vida. 1000 veces lo exprimió hasta polvear sus huesos.
colgada de su cuello, se quedó sin brazos, pero el pobre Jacinto, pobre de él, siguió pidiendo. Cerró sus ojos al mundo, ella, su María, mordió sus labios, se revistió mujer, su boca arrancó de él néctares pesados, zumos ocultos, deshizo años de ausencia, diluyó sus nunca olvidos. Se hizo crepúsculo y a ojos abiertos ella, su María, desvivió sus noches. Sus sienes turbias, río de fuegos interiores, calcinaron la confidencia de su almohada. Sola, en sus interminables madrugadas, María orgasmeó su nombre 1000 y 1000 veces, sola, pero él, ondulando en vaivenes de un vals, nunca danzado, siguió pidiendo. Ella, la María, se hizo canción en su oído, viento y trino, oropel de sus manos hizo sobre sus partes todas, a besos le vistió, con él anduvo, es más, pisó por él, vivió por él, habló por él, se transmutó en él más allá del amor, más allá de los allendes idos, solo para verse, escindirse ante el ego impetuoso del Jacinto que le pidió aún más su propio ente. Desde entonces y desde ella, vivió poblado de fantasmas hasta que una mañana de esas normales en las que nunca pasa nada, desde ella misma, con densidad de cíclope, se eruptó volcán del para siempre. Una mano imprecisa develó las cortinas del recuerdo. Le robó la memoria, la voluntad, el tiempo, el último rincón de sus segundos. Jacinto gritó desesperadamente, mas no escuchó su nombre. Le respondió un oasis símil, lienzo vacío, abstracto, todo y nada. Un vaivén de espejos despedazados zarandeó al Jacinto, quemándole el respirar hasta dejarlo yerto. Desandó, pululó miserablemente, quiso ocultarse el Jacinto, mas no pudo. De la luz que lo engulló, lo dirigió y sin apelación lo eyaculó cascada abajo. Fiel a su suerte, el pobre Jacinto y con rumbo fijo, condenado, su condenado ego sintió el mazo de su conciencia. Por fin, era uno de sus astillados espejos. Alcanzó Jacinto a ver su nombre, su ente, su existencia, todo lo que inevitablemente se borraba con él. La muerte misma, todo, menos la sentencia que a pulmón oceánico proclamara su destino. Solo, Jacinto, de cara a la vida y sin apelaciones, engulló el sol de su verdad para entender lo que tanto pretendiera negar. Fue él y no ella quien se murió de olvido. ¡Wow! Bravo. ¡Bravo! Usted no es fácil, no es fácil. Es decir que usted tenía narrativa desde hace tiempo. Lo que es Don la narrativa ya. Don Bonaparte llegó a publicar varios cuentos en el Nacional, pero... Ahora es que va a haber narrativa con ese señor Ahora retirado. no me atrevo a leer. Yo después de ¿Y qué es esto? Oh, pero Dios mío. Mira, Cristina levantó la mano antes de yo entrar. Cristina, adelante. Adelante, Cristina. Yo tengo una humilde pregunta para esa narrativa que acabamos de oír. El personaje de Jacinto es un personaje que vive todo eso a través de su mente, ¿verdad? O sea, no hay no hay digamos que no hay, o sea, todo eso que él quiso vivir, lo vivió. Al final él se da cuenta de que solamente eso fue un reflejo de lo que él sintió. Sus últimos segundos. Sus últimos segundos. O sea, es como cuando la gente dice, ay, está desandando. Es como le llega todo eso de repente. Vivir uno ve que dicen, ay, parece como una película. La vida a uno le pasa por la cabeza cuando se está muriendo.
o cuando está en un trance de esos, ¿no? Esotéricos, digamos, por decirlo de Bueno, alguna estás manera. atraído por la poesía. Me gustó mucho. Bueno, Me gustó mucho. Jacinto hizo muchas travesuras con María. Sí, Entonces, y lo recordó. en un momento dado, yo recuerdo que David tenía los manuscritos y lo agarró y lo tiró así. ¡Mata a ese hombre ya! Y bueno, yo no quería, qué sé yo, no sé. Se podría decir que Jacinto es como el otro. O sea, quien habla dentro de Jacinto es el otro. El otro. El otro. Okay. El otro. Pero bueno, ya alguna vez tendrán ustedes a Jacinto ahogado en María y se van a dar cuenta de esos amores de tándalo y azar que Dios no admite porque tiene celos, como dice Mario Benedetti. Lo que pasa en esa etapa, y ustedes claro, lo pueden advertir, no sé, la voz poética se está peleando se está hablando los pelos con el narrador, con el que Sí. quiere ser narrador. Sí, claro que sí, eso me di cuenta. O sea, es un narrador omnisciente. Jacinto está narrando en primera persona, pero realmente es un narrador omnisciente, el que está ahí, que sabe todo. Sabe todo lo que pasa. El otro. El otro. Es como un sueño. Sí. Sí. Qué lindo, qué bonito. Y entonces, yo recuerdo que, bueno, yo vivía en Nueva York cuando ese cuento es viejísimo, de la década del 90. Y entonces uno se pone en calidad de autor a buscar cómo muere el chico, cómo muere este hombre. Y que bueno, se me ocurrió matarlo de olvido, se murió de olvido. Una muerte rarísima. Pero no, es muy rara, pero es muy verdadera. No, es la única verdadera muerte. Cuando uno lo olvidan, ya uno no existe más. Sí es. Por eso, como decíamos ahorita, que la poesía es la voz que permanece. La poesía es, por lo tanto, la voz que eterniza. Yo tengo un poema que, bueno, no lo tengo a mano, lo voy a buscar. Gracias, profesor, por contestarme. Sí, siempre, hermanita. Juan, por Dios. Juan. Gracias, Juan. Perdona, Carvajal. Perdona. No, nada que perdonar, al contrario, yo le agradezco demasiado. Yo preferiría callarme y oír solo a Juan. Oiga. No, vamos a oírlo todito. No, para mí es un honor. Pues bueno, voy. Estamos aprendiendo mucho de Jacinto. Claro, exiliado en el mundo. Hijo y padre del verbo. Al blandir la palabra, el poeta es demiurgo que construye los sueños. Al decir barro, sangre, pensamiento y figura, dice Dios y se vuelve un artista completo. Al hacer la poesía, madre y sombra y modelo, el porqué de la imagen, la apariencia que asume el control y el sentido de la vida y los juegos, la embriaguez de la carne, la ilusión y el silencio, el poeta se crea. Se expande al infinito tras la explosión del verbo, con que él mismo se forja, mientras su estatua flota en un vacío inmenso. Su imagen se condensa en cuántica neblina, se estrella con su espejo y con su fantasía el mundo se recrea. Desde el cosmos que habita, el ojo del artista toma forma y sustancia, barro, sangre, sonidos, pensamiento y figura. El artista traspasa esa imagen al mármol, juega el sueño en su sueño y en el mármol tallada se funda la poesía. Sueña entonces palabras y las convierte en fichas para jugar al sueño con que sueñan los dioses, escultores de vida, fantasías, misterios. Hijo y padre del verbo, el poeta es un dios que a sí mismo se crea, se destierra del sueño, del mármol, del espejo, se profana y expulsa. Es un loco embriagado que no cabe en su sueño. Exiliado en el mundo de las cosas reales, hijo y padre del verbo, sueña entonces palabras y las convierte en fichas para jugar de nuevo. Wow. Seguimos. Todo está permitido.
Tiene un epígrafe de un poema de Rosa Silverio que dice: vámonos, huyamos a donde no haya sombra, solo agua y poesía. La poesía es un país con la frontera abierta y sin aduanas, donde puede llegar sin ser un invitado, sin pasaporte, visa o ticket de regreso. Puedes llevar el agua del océano o 3000 siglos de historia en un bolsillo, pararte en las vidrieras para siempre o mirar hacia el cielo sin remedio. No importa si tan solo vas de paso, si eres un visitante sempiterno, si tienes residencia permanente o si estarás de visita por un tiempo. Existen calles rectas, numeradas, con esquinas en ángulos perfectos, también calles desnudas, sin contenes, con aceras de nubes y silencios, con las casas volteadas hacia el alma y con el patio posado en el librero. Crucigramas de calles circulares que conducen por siempre a su comienzo. Señales que requieren de una alondra, del reflejo del mar, del río, del aguacero, del agua que diluye las palabras y convierte la luz en alfabeto. En cada barrio, una torre de sal acaricia el ombligo de los cielos. Allí reina el insomnio, el dios de las verdades y a la vez el demonio de los sueños. Nada extraño es extraño aquí. Lo he descubierto. Da lo mismo centina, biblioteca, congreso, un cuchillo de letras y palabras, una aleta de pez, un poquito de cielo, la tinta azul de un libro tirado en la cuneta, un cordero ya a punto de ser sacrificado, el tormento secreto plasmado en el cuaderno, un código secreto para hablar con los astros o un diccionario alado para andar por los techos. Sin idioma oficial, sin ser patria de nadie, sin bandera, sin himno ni estandarte, todo verbo es su verbo, todo signo es su arte, cualquier lengua es su lengua, pero no su lenguaje. Todo yo es un reflejo, toda ciencia es negarse. Todo está permitido, sea llegar o marcharse, sea quedarse o morirse, sea nombrar o llamarse. La poesía es un país con la frontera abierta, sin aduanas, donde puedes llegar sin ser un invitado, sin pasaporte, visa o ticket de regreso. Lo que no te perdonan en las calles, ni se permite en parques y senderos, por lo que te expulsan de inmediato y te cierran las almas y el espejo. Es por saberlo todo de antemano, porque no te sorprenda el aguacero, por creer que la luna solo es luna o que un beso de amor es solo un beso. Bello, qué bello. Dios de los cielos. Ustedes Dios se fijan mío. en esas imágenes. Un cuchillo de libros y palabras. Ese es el poeta. Wow. Dios de los cielos. Y por último, el poema. Son tres, sé que son largos, pero pido excusa. No. Eso es un manjar. Abierto tulipán. Palabra que se abre sin querer decir nada, pero acaricia oídos y enciende sueños en la carne para decirlo todo desde adentro, sin señas ni señales, sin signos ni lenguajes. Celebración infinita del gozo, de la angustia, del placer y del miedo, de la rabia y la lucha, del insomnio y del verbo. Argonauta que viaja desde la masa gris que le confunde al puerto rojo azul que le afirma y reniega. Resonancia inefable donde sucumbe y nace la palabra. Sacrílega montaña donde dioses aprenden a decir lo necesario para que sean la luz y las manzanas y serpientes aladas e inocentes sean tentadas con giros y tonadas. Palabras que recrean las palabras. Dioses que paren dioses y ventanas y quedan apresados para siempre la obligada voz con que pronuncian el mundo que crearon sus palabras. Gracias. Apresados para siempre la obligada voz. Ahí está en el Gildo. Bueno, sí. Bien, gracias. Adelante, María Inés. María Inés.
El Continúas maestro con- Enegildo dice que quiere leer un poema después de María Inés Enegildo. después de María Inés. Sí, Bueno, cómo no, bienvenido, cómo no. bienvenido, don Enegildo. Un gusto, un placer tenerle acá. Bueno, en esta oportunidad voy a leer dos textos totalmente distintos. Ahí vamos a ver. Ok. Un microcuento. El disparo. Había demasiada niebla como para pensar. Los ojos no se dedican a ver cuando el espacio está confundido. El lugar era gris o estaba gris. No pudo distinguirlo. Solo se aferró a lo único real, el arma. La mano derecha permanecía en el bolsillo, que por la holgura parecía dar su permiso de ataque. Pasaron muchos minutos de silencio, o no tantos, pero fueron suficientes para él. ¿Quién anda ahí?, preguntó con la voz casi firme. Del otro lado del gris, los otros ojos que tampoco querían o podían ver, obtuvieron la señal que esperaban. Entonces, el disparo. Gracias. Wow. Da grima. Y bueno, como a veces también me gusta entretenerme con los chicos, les comparto algo. De una caja se escapó un hilito de cordón y de tanto que corrió se enredó con un ratón. ¡Ay, qué risa! Ese cordón de bigote le quedó hasta que el señor ratón de su siesta despertó. ¿Qué ha pasado? Un bigotón me ha crecido sin razón. Y el cordón, que se asustó, dijo chao y se marchó. Oh. Qué Bueno, preciosura. ustedes saben que me gusta... Congratulaciones. También tienes una expresividad para los cuentos infantiles impresionante. Wow. Me gusta trabajar con los chicos y tengo coplitas, así, algunos poemas cortitos y cuentos para niños también, algunos que por ahí salen. Así que, bueno, quería compartir algo distinto también. Gracias. Adelante, don Enegildo. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, un placer. Me he motivado viendo por Facebook el programa de hoy. Me parece que es una noche de alucinación poética. Y como yo decía, la poesía revela lo irrevelable de las palabras y las cosas para trascender al propio sujeto que la forma. En ese sentido, voy a leer dos poemas que hablan de la poesía, con un epígrafe que dice: en la herida de una voz he nacido carcomido de espumas. Y el poema, el primero, se llama Quiero decir una palabra. Quiero decir una palabra que hiera su memoria y el instante muere en el fondo de su forma. Quiero decir una palabra que no sea más que su palabra, una palabra que deje de ser palabra. Y el otro se llama Silencio de sombra, que es lo que yo entiendo que es la poesía. Es decir, que hoy tenemos una noche de la metapoesía, la poesía hablando de ella misma en el texto. Y este es un poema que es mi teoría sobre la poesía en el poema. El lenguaje del agua acaricia el idioma de los sueños. En el misterio de su forma, la espuma revela la historia de las voces. Con las manos azules tocadas por la arena y la sal, he visto su misterio en el agua de este fondo del azar. El cadáver de la soledad en sus ilusiones eternas recoge el vacío de la noche, exclamando solo el sueño existe, y en la sombra nos hace ser nosotros. Con alas de pájaros y de hombres, el espejo de un éxtasis roto ha perdido su memoria, mas recupera una flor
que vuela con el viento. La escritura dibuja la voz en cristales de viento, dejando la luz que solo sostiene la reminiscencia de otros que aún están en nosotros. Sentimos la noche que desnuda nos mira. El misterio crece más allá de nosotros. La inteligencia de la flor abre el instante de lo eterno y mira con nostalgia la sombra en los rincones de la memoria. Al producirse otra vez, nace el asombro donde la palabra sueña inventándose. El fuego levanta el espíritu de esta sombra que no se nombra y termina escribiéndose. Con la brevedad del instante, la luz azul atraviesa el azar confesando la realidad del verbo. El cielo dibuja la escritura con la luz de la luna. Los peces empiezan a beberse las hojas de la luna bajo el silencio lacónico de sus labios. La sombra, su perpetua y teje y asombra el propio milagro que la forja. Más allá de ella todo empieza a entenderse, mientras el lápiz dormido rueda desangrándose en la eternidad de sus lavas. Los esqueletos de la noche hacen la palabra. El secreto silencio atrapa lo indecible y el habla escribe los garabatos de su alma, conversando con la noche a revelar el otro en la palabra. Gracias. ¡Epa! ¡Cuántas imágenes! ¡Qué maravilla de poema! Es un arte poético, una enunciación, una maravilla. Ahí. Muchísimas gracias. Ahora, don Fabi Youssef, si quieres, if you want to share another poem. Go ahead, please. Fabi. I do. Mr. Matos, I want you to hear my latest one. Fari, it seems that you have. Don't ask me to call you one. Fari, it seems that you have Facebook open. Can you hear me okay? No. You know the value of your Facebook, and then we will be able to listen to you. Yeah, there's something interfering with the hearing. It seems that your Facebook volume is on. If you turn off your Facebook volume, we'll hear you better. Oh. I don't have Facebook open. Okay. But something was interfering, something like that. Oh. My Facebook is not on. Just try it again, please. Okay. All right, here we go. I'm sorry if you. Okay, go ahead. It seems it's better now. It's called Entering into Woods to Look for You. I think somebody else has something. Entering the Woods to Look for You. Can you hear me? Okay. Okay. Enter the woods to look for you. I'm barely in when a sparrow looks me straight in the eye, as if to say, hold on, let me see 1 second. Your internet is so low. Can you hear me better now? Connection is not good. Can you hear me better now? No, there's a noise there. Hello? Thank you, Fadi. Thank you very much. Hello? I would like to read something in Can you English. hear me? I can hear you, but there's an echo. Mr. Matos?
Rina, you can Ari, there continue. is a double echo when you speak, I'm and then sorry. yeah, something Sorry, is happening. I don't know what's sorry, going on. Fabi, sorry. Vamos a, okay, Rosina, adelante con Rina Mai wants to read No, something. I didn't read anything. See if let him try again. Let's try one more time, Fari. Okay, should I try now? Yeah, try. Go ahead. Fari, please read something else. Can I try again? Yes, please. Start all over. Okay. Okay. 1 second. 1 second. Yeah. Okay, here we go. Okay. It's called Entering into the Woods to Look for You. I entered the woods to look for you. I'm barely in. Okay. Entering the woods to look for you. I enter the woods to look for you. And I'm barely in when the sparrow looks me straight in the eye, as if to say, where the hell do you think you're going? I ignore him and so turn to the hare. And he tells he has seen you under the tree that has swallowed a wooden fence. It became of one bark. So I walk on 50 and 2 yards around 3.5 bends. And in the fourth chamber of the heart of the woods, I spot you, leaning up against the tree and the fence cut in half. I see you busy at work, crocheting our hearts together with pine needles and moss. Without looking up, as if not to lose naught, you stay of tales of our time. You see, the autumn of our early years has fooled us with colored lies. So it not withstand the winter's brutal honesty, and so died. But in turn, our